El gobernador Agustín Carstens del Banco de México recibió la primera medalla EGADE a liderazgo global en finanzas y agradezco mucho que nos acompañe hoy aquí Ignacio de la Vega, el nuevo decano de EGADE Business School. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias, Héctor Diego, y a tu disposición. ¿Cómo les fue en el evento? Recibió la medalla Agustín Carstens. El evento yo creo que ha sido muy exitoso. Hemos tenido la participación de casi 500 líderes empresariales, la comunidad de EGADE, del TEC Tecnológico de Monterrey, alumnos, antiguos alumnos, 2 jóvenes líderes del mañana, el programa de becas que fomenta el talento entre los jóvenes de escasos recursos aquí en México, ¿verdad? Como acceso a la educación. Un acto muy entrañable y yo creo que el gobernador estaba muy contento. La verdad es que es un honor estrenarme yo como decano y EGADE en la medalla con un perfil como el del gobernador Carstens. Y es la primera medalla EGADE. Es correcto, es la primera. ¿Qué criterios hay? ¿Cuál es el mecanismo? La medalla se denomina medalla liderazgo global, con lo cual estamos buscando perfiles, en principio de mexicanos. Más adelante buscaremos perfiles internacionales que hayan liderado con el ejemplo, que hayan sido agentes de cambio, de transformación, de impacto social positivo. Creo que el gobernador Carstens, si lo buscamos mucho tiempo, no vamos a encontrar un perfil que se adecue tanto, ¿no? Yo creo que en más de 4 décadas, además de tener un currículum y un perfil prodigioso, pues ha servido el interés público, yo creo con mucha transparencia, con mucha innovación, con mucha decisión. No un puesto nada fácil el que ha tenido. No, sin duda, ha sobrevivido, pues eso, muchos gobiernos, lo cual, bueno, pues cuando estás en la administración eres consciente de la dificultad. Claro. En fin, yo creo que es un ejemplo. Ahora con su marcha a Basilea también creo que va a ser una magnífica representación para México. Yo ya me considero bastante mexicano porque soy residente ya oficialmente, entonces, bueno, pues... Y ciudadano del mundo también, porque has dado la vuelta al mundo, has estado en muchas partes, tienes esta experiencia, digamos, global, precisamente hablando de este tema, ¿no? Bueno, he tenido la fortuna y el privilegio, yo creo, de servir en diferentes posiciones que sí me han llevado a diferentes continentes. Recientemente he estado en Arabia Saudita, es un país extremadamente interesante, en franca evolución, pero pues con un cambio de modelo de país muy relevante que está impulsando el futuro rey, el príncipe Mohammed bin Salman. Yo creo que hay muchas cosas que México también, o cualquier economía en desarrollo, pues tiene que aprender, ¿no?, de otras best practices en países, ¿no? Claro. Y Arabia es un ejemplo muy interesante, de luego, para hablar otro día. Para muchas cosas, ¿no? Tanto positivas como negativas, hay cosas que aprenderle, ¿no? Muchas. Viene ya el año de elección, ya estamos prácticamente en elecciones en México, es un año electoral complejo en muchos aspectos, muchos retos para el país y muchos retos para el tema de la educación, por supuesto. En tema, por ejemplo, de emprendedurismo, en cuestiones de liderazgo, y hablamos de esta medalla global, al liderazgo global, pues precisamente en educación, pues hay retos importantísimos en nuestro país, ¿no?, que vienen en los próximos meses y años. Mira, yo te diría que creo que el reto fundamental que tiene cualquier sociedad moderna hoy, y México desde luego entra muy bien en el perfil, es la educación. Es un elemento claro de transformación, de creación de impacto social positivo. México tiene, bueno, pues una situación en la cual progresivamente mejora su PIB, su contribución, las condiciones sociales, bueno, persisten problemas macroeconómicos graves. Creo que la labor de gobernadores como Carstens ha sujetado enormemente los aspectos macro del país, pero no deja de ser un país con vocación manufacturera hoy. Es muy difícil crecer, es muy difícil generar valor, es muy difícil contribuir al crecimiento del empleo, de la riqueza social con esta vocación. Yo creo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Realmente el reto de México es transformarse hacia una economía del conocimiento y sin educación de calidad eso es imposible. Desgraciadamente no en México, en muchos entornos tenemos estructuras del siglo XIX, modelos pedagógicos y formativos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. Y esto no casa. Que cambió ahora un poco en México con la reforma educativa. El modelo en general público ha cambiado, ha avanzado en algunos aspectos, se ha criticado también en otros, pero bueno, sigue siendo esa la punta de lanza hacia futuras generaciones, hacia el largo plazo, que muy pocos políticos piensan, o al menos pocos políticos actúan en favor del largo plazo, y que es algo que las universidades pues sí hacen o tendrían que hacer, ¿no? Yo creo que están en el camino. Desde luego el Tecnológico de Monterrey es un ejemplo de transformación del modelo de formación. Y esto parte por mirar al entorno, ¿no?, y entender cuál es el impacto y cuáles son las necesidades de los jóvenes que estamos graduando y de la industria, del país, de esta enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas, de entidades sociales. ¿Qué necesitan hoy? Que eso es realmente el mandato que las universidades, las entidades de formación, las escuelas de negocio tenemos que ser
ser capaces de aprovisionar. Y estamos en el camino a hacerlo. Tú me preguntas, ¿cuál es el entorno ahí fuera? Pues es un entorno, y hablábamos de liderazgo antes, en el que un liderazgo de cambio, un liderazgo ejemplar es necesario. Tenemos modelos de liderazgo de administración. Y estamos administrando industrias que están desapareciendo, que son obsoletas. Y seguimos insistiendo en el concepto de administrar. Yo creo que hay que innovar, hay que crear, ¿no? He trabajado una temporada en Babson College y se desarrolló una metodología muy interesante, se llama Entrepreneurial Thought and Action. Yo creo mucho en ello porque dice que hoy no podemos predecir el futuro. ¿Qué es lo que ha funcionado hasta hoy? Entendíamos el pasado, analizábamos y tomábamos decisiones. Eso no funciona. Tenemos que crear el futuro. Y eso implica un cambio muy profundo en la manera en la que conducimos la educación y en la manera y en el perfil de los líderes emprendedores que formamos. Que Babson se ha posicionado siempre mucho con el tema del emprendedurismo, ¿no? Y han innovado en ese aspecto, que es algo que el TEC también ha ido tomando mucho en los últimos años. Y yo creo que muchas universidades y también sistemas educativos del mundo que piensan en el futuro, pues tienen que entrarle en ese juego, que no es fácil, y no es fácil cuando hay entornos de crisis, de cambios posibles en los gobiernos, de incertidumbre política hasta cierto punto, que en parte es lo que hasta cierto punto tenemos en nuestro país, ¿no? Y jugar ahí es complicado. Y tenemos que jugar con inteligencia. Yo creo que tenemos que entender bien qué significa esto del líder emprendedor. Si preguntamos, hacemos una encuesta a líderes empresariales, rápidamente vamos a acotarnos al campo de las startups, ¿no? Esto es emprendimiento y no es así. Nosotros queremos fomentar una cultura del emprendimiento muy diferencial. Para nosotros, emprendimiento es más un mindset, no es una actitud. Y es un mindset y una actitud que se tienen que aplicar sin duda a las empresas. Ya hablamos de emprendimiento corporativo, a los gobiernos. Hay un palabra por ahí que es governance, acuñado por un amigo mío saudí, Amer Al-Dabagh, que va a venir en breve a Monterrey, a las entidades sociales, a las empresas familiares, incluso a la vida personal. Es una actitud, en definitiva, es una actitud de no predecir el futuro, sino de crearlo, de diseñarlo, de generar nuevas industrias y nuevas oportunidades. Eso es emprendimiento. Y eso es lo que diferencia realmente a las sociedades, bueno, pues hoy que están avanzando, que están creciendo, que tienen un impacto macro, que su PIB se multiplica en 25 años por 200, como es el caso de Corea, de algunas sociedades que todavía se están, digamos, subiendo a este tren, ¿no? Yo creo que esto hay que impulsarlo claramente en México y hay que lanzar ese mensaje. Es innovación a todos los niveles. Y ese es un punto importante, precisamente hacia allá iba Ignacio, el tema de todos los niveles, ¿no? Porque se habla de innovación, se habla de emprendedurismo, pero en un país como el nuestro, que todavía sigue teniendo una brecha económica amplia, pues ahí la inclusión de los niveles bajos es importantísima y el cómo lograrla, ¿no? Ahí... Sin duda. Y la educación, desde luego, es un elemento y un vehículo de transformación soberbio. Y probablemente dentro de ese ecosistema en los que participan los gobiernos, la sociedad civil, las empresas, las universidades y las entidades de formación tenemos una responsabilidad muy importante. Bien, y supongo que también hay muchos casos de éxito. Has dado la vuelta al mundo, como decíamos, y has visto, suponemos, casos concretos de éxito en donde, bueno, los hemos visto aquí a nivel específico, ¿no? Pero a nivel país, me refiero yo, en donde este mindset que hablas, esta forma de pensar, haya permeado en general a la sociedad. ¿Has visto alguno? ¿Has visto algún caso? Pues mira, Francia en los 80 fue uno de los primeros success stories importantes, ¿no? Con una acción muy decidida al gobierno. Más recientemente vemos países escandinavos, ¿no? Como Finlandia, como Suecia, que por otro lado ocupan los primeros puestos en los rankings de competitividad educativa. También, claro. Digo la educación una vez más con el desarrollo de esto, ¿no? Sí. En Asia tenemos, yo creo que fenómenos sorprendentes como Corea. Malasia recientemente le ha apostado mucho al emprendimiento, sobre todo impactando las pequeñas y medianas empresas, dotándolas de capacidad real de crecimiento. Y eso es lo que al final genera empleo, genera innovación, genera riqueza colectiva. En Middle East pues tenemos ejemplos probablemente basados en otros modelos, mucho más apalancados al real estate. Yo creo que hay muchos casos de éxito y hay muchos casos de éxito que han abocado al fracaso porque no se le ha seguido invirtiendo. En definitiva, la educación o cualquier sector de actividad requiere de una inversión y de una innovación constante y se pierde rápido el paso. Bien, pues vienen cosas interesantes en el futuro. Felicidades y mucho éxito para esta nueva aventura. Ignacio de la Vega, nuevo decano de EGADE Business School. Bienvenido y gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Bien, nos vamos. Habrá más información a las 7 con Liliana Sosa. Quédese con nosotros. Buenas noches.